Gracias, señor presidente, gracias a ustedes por la oportunidad. Creo que los datos que brevemente nos ha presentado Byron Villasís del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos son absolutamente reveladores y muestran la urgencia de atender las víctimas de violencia de género contra las mujeres. Estamos seguros que si un dato así fuera presentado a nivel de salud, esto sería declarado como una emergencia de salud. Creo que en el caso de seguridad ciudadana tendría el mismo peso. Creo que cuando hablamos de democracia, que el 50% de la población o el hecho de nacer mujeres con un destino posible de ser víctima de cualquiera de estos tipos de violencia, hace emergente para la sociedad y particularmente para esta asamblea atender no solamente la elaboración de leyes adecuadas para proteger a las víctimas, leyes de naturaleza civil, leyes de naturaleza penal, sino sobre todo hacer una fiscalización de cómo desde los otros poderes se está respondiendo a este grave problema, porque no puede ser un problema asumido ni por un ministerio, ni por 34 comisarías, ni por 6 casas de acogida a las víctimas de violencia. Creo que es un tema que nos toca a todos. Yo estoy segura que todas las personas que están aquí, sin duda, se sienten tocadas por estos datos. El hecho de que seamos madres, padres, abuelos, nos hace aún más, o pone más fuerza en nuestra obligación de buscar formas, no de... aquí no estamos promocionando, creo que eso es importante decir, no estamos promocionando ni los divorcios, ni un conflicto hombres-mujeres, ni luchas de sexos. Aquí estamos diciendo la sociedad ecuatoriana es violenta, la sociedad ecuatoriana tiene un peso cultural fuerte que discrimina a las mujeres y que hace que en esa relación de poder entre hombres y mujeres se ejerciten todas estas formas de violencia que no solamente limitan la participación de las mujeres, sino la felicidad y por supuesto la democracia en este país. Recuerden ustedes que como asambleístas electos tienen una responsabilidad por acción o por omisión. Necesitamos una ley de consejos que dé cuenta. Para poder dar una respuesta a esta realidad, necesitamos una ley de igualdad, porque este no es un problema de cárceles y de leyes punitivas exclusivamente, es un problema de transformaciones culturales. El machismo es violencia, el machismo mata a las mujeres, el machismo está atentando contra la participación de la mitad de la población, atenta contra la democracia, que es su principal preocupación. Muchas gracias.
parte y en gran medida lo que yo hago aquí en el artículo es hacer una especie de pataleo, porque la verdad es que estamos tan cansadas de bregar tantos años con este tema. Disculpen, a veces ahora estoy un poco, ¿cómo se dice? Sensible. Son muchos años de bregar el mismo tema, y entonces resulta que además que hacemos este esfuerzo que por último ha logrado articular a no menos de una universidad como la Salesiana, que creo que tiene una gran trayectoria precisamente en esta llegada de las profesiones hacia la comunidad, y en comunicación hacen ese trabajo muy directamente, y por eso está aquí Nelly, o el articularnos con la Universidad Andina, que es una universidad de posgrado de las más prestigiadas de la región. Entonces, llegar a este punto es un trabajo enorme, y por eso este primer artículo fue muy difícil de escribir, porque al final termina siendo como un pataleo, ¿no? Un pataleo por todo lo que nos ha pasado estos años. Que creo que han sido años en los que hemos visto abiertas muchas ventanas, pero que al final hemos terminado con unas pequeñas briznas para tratar de escapar y no salir maltrechos en el intento. Y el otro aspecto que yo menciono en el artículo es esta idea de cómo desde la sociedad civil, que desde hace años hemos hecho tantos esfuerzos para posicionar lo que es una cultura de derechos humanos, sentimos ahora como esta especie de vaciamiento. O sea, ya no es la credibilidad que tenía cuando hablábamos de los derechos humanos, porque en estos años lo que ha pasado es que nos han vaciado. Y entonces, si ustedes revisan muchos de los productos que nosotros hemos tenido en estos años, se parecen muchísimo a los productos que salen ahora. Resulta que desde el gobierno, ¿no es cierto?, y desde el Estado, que desde hace 8 años, y con nuestra propia, ¿cómo se dice eso?, complicidad, ha desarrollado un discurso de derechos humanos que es solo discurso. Y eso es lo que estoy diciendo al inicio de esta presentación. Es un momento en el que estamos disputando luchas y logros importantísimos frente a un gran monstruo, ¿no es cierto?, que siempre fue el que estuvo al otro lado. O sea, nosotros siempre supimos que el Estado era el que tenía que salvaguardar los derechos humanos, de eso no había ninguna duda. Y todas las convenciones que así se han construido a nivel internacional son hechas en ese sentido. Y decimos son hechas en ese sentido, y decimos inclusive con orgullo, porque muchas de las que estamos aquí participamos y fuimos quienes pusimos algo en muchas de las convenciones que ahora estamos utilizando y aplicando. O sea, no estamos hablando de algo de que lo hicieron o otros desconocidos. No, la cultura de derechos humanos, de la democracia, de la participación es nuestra. Y por eso no somos una generación que ni perdida, ni una generación decepcionada. Somos una generación que tenemos que recuperar eso que es nuestro, y que en este momento nos han hecho dudar tanto de que, bueno, ya es de todos. La sociedad civil. Y ahora nos quieren pagar $1,120 para ser observadores de no sé qué, de los medios de comunicación. O sea, ¿qué pasó? O sea, tenemos que tratar, yo lo que estoy tratando desde hace tiempo es de poner en orden mi cabeza y decir, a ver, ¿qué pasó? Pero no desde el lugar de la persona que ha perdido, ni de la que se siente de un proceso perdido. No, nosotras ya somos triunfadoras porque hemos podido en gran medida hacer desde la libertad, muchas de las que estamos aquí y muchos de los que están aquí. Entonces, desde ese lugar interrogo y digo, bueno, ¿qué está pasando ahora? Ahora estamos todo el mundo confundido, porque resulta que nosotras hacemos un observatorio de medios de comunicación, pero no es de los medios de comunicación precisamente de donde viene el peor tratamiento hacia las mujeres.
sino es de las autoridades que están en un gobierno que se supone que era un gobierno que nos sentíamos identificados y que veníamos además con una carta común, porque se supone, pues eso nos enseñan, ¿no? En las universidades, la Constitución es lo máximo porque es como el instrumento en el que nos ponemos todos de acuerdo sobre lo que queremos construir como un país o como un Estado. Eso es lo que aprendemos en las universidades. Entonces veníamos además con ese instrumento atrás, pero resulta que no, porque ahora si ustedes miran los datos del observatorio, que sí están incluidos aquí en esta publicación, lamentablemente Blanca Diego no pudo estar presente porque anda por el Congo. Sí, yo creo que prefiere ir de una vez al Congo que venir a esto que es como una gelatina que uno no sabe qué está pasando. Por lo menos allá uno puede definir bien ¿dónde está la trinchera? ¿Dónde está la trinchera? Esos datos sí están aquí, ustedes van a poder ver. O sea, hay ciertos avances en los medios de comunicación. No son avances significativos, son unos avances más o menos temerosos. Y ahora tienen una característica particular, y es que al final de cuentas siempre los medios de comunicación se paran un momento y se amparan en la institucionalidad. Entonces dicen, vamos a esperar lo que diga la policía, vamos a esperar la resolución del juez no sé cuánto, vamos a esperar que el presidente de la Corte Constitucional nos diga qué pasa con esta petición de inconstitucionalidad que ha habido, y entonces los medios se paran. Ahora, no es que ellos se paran en todos los temas, porque desde el lado político, por el contrario, tienen una apuesta cada vez mayor, ¿verdad?, de ir posicionando un discurso en el sentido de no vamos a perder nuestras libertades. Pero en los temas que tienen que ver con violencia con la mujer, esa es la actitud. Entonces ya tenemos ahora este medio, y resulta que no son precisamente los medios impresos que estamos monitoreando los que levantan esta violencia simbólica de la que hablaba la Roxana. O sea, no es mentira. Aquí la Ana Almeida, que es una persona que está tan cercana con la cotidianidad, nos decía que cuando hubo un discurso presidencial o alguna manifestación presidencial respecto a que los hombres son bien hombres y que no deben andar vestiditos como mujeres, ni en esas dudas de que qué mismos son, hubo muertes violentas de compañeros o compañeras trans. O sea, no es mentira. O sea, quienes tienen el pulso y podemos ir mirando en la realidad, vamos viendo la influencia que tiene toda esa violencia simbólica. Entonces, frente a eso, y tomando en cuenta además que en efecto desde la justicia se hacen importantes esfuerzos, hemos hecho importantes esfuerzos, y no vamos de ninguna manera a desconocer el trabajo de compañeras que todavía tienen la valentía de estar en esa trinchera. O sea, yo creo que son importantes esfuerzos, pero lo que cada vez vemos en los jueces es que mientras más elementos les das, más cobardes se ponen. O sea, ¿por qué los jueces que juzgan el caso Karina del Pozo, cuando tienen ya el tipo de femicidio en el código, tienen además los antecedentes internacionales de la sentencia de Campo Algodonero que ya pone el femicidio como una realidad, y ellos estaban enterados de eso porque salieron reciencito de una capacitación, porque es que no tienen idea la cantidad de dinero que hemos invertido antes desde la sociedad civil con la cooperación internacional y ahora desde el Estado para capacitar a ese personal que administra justicia. Sin embargo, es una sentencia que da vergüenza. O sea, ¿por qué? Yo digo, pucha, no, si fuera yo, qué maravilla, tengo esto, hasta puedo pasar a la posteridad. Bueno, me pueden lanzar un tremendo... que es jalada de oreja, va a perder el trabajo, sí voy a perder el trabajo, pero mira, paso a la posteridad porque saco una jurisprudencia por primera vez en este país que valga la pena. Porque la jurisprudencia que analizamos desde el Observatorio de Sentencias, casi todas tienen una calificación de un delito así.